firmamos el TIR, cuando alguien nos contó el negocio, que esto iba a ser tan increíble, que esto iba a ser... Nunca te imaginaste que esto iba a ser tan increíble. Nunca te imaginaste. Apuesto que cuando te trajeron a la convención, no te dijeron que esto iba a ser tan increíble, que había tantos colombianos soñando. Que había tanto colombiano cambiando y que había tanto colombiano educándose para ser mejor. Creo que ningún nuevo que vino a la libre empresa se imaginó que hubiese tanto colombiano emocionado. Nunca yo antes lo había visto tampoco, y por eso te tienes que quedar aquí en ese negocio. Por eso te tienes que quedar en ese negocio para que haga realidad tus sueños. Por eso te tienes que quedar en ese negocio. Por eso te tienes que quedar en ese negocio y darlo todo. Por eso te tienes que quedar en este negocio, para que cumplas tus sueños, para que cumplas tus sueños, para que ayudes a otros. Por eso te tienes que quedar en este negocio. Tienes que honrar tu palabra, te tienes que quedar en ese negocio para que aprendas a crecer como empresario. Yo era un enano como empresario, no tenía ninguna esperanza como empresario. Y hace 9 años vine a una convención y estaba como tú hayas subido. Hace 9 años estaba como tú hayas subido en una sillita fría. Yo sabía eso cuando estaba allí sentado. Y esa es la garantía para que tú te des cuenta que tú vas a llegar acá. Esa es la garantía para que tú te des cuenta que tú puedes llegar. Porque yo un día me senté allí como tú. Maravillosa, que es ética, que es justa, que es democrática y que solo depende de ti. Y ahí es donde viene el problema. Porque solo depende de mí. Porque solo depende de mí. Y eso yo me di cuenta desde el comienzo cuando estaba aquí en esta tarima. ¿Qué he tenido que aprender yo en estos meses? Yo llevo un año sin salir del país a hablar en tarimas porque me puse a pensar que tenía que aprender más. Me puse a pensar que sabía muy poco y que primero tenía que hacer cosas que los demás no hubieran hecho para que me diera la autoridad para poder enseñar un poquito más. Entonces llevo un año pensando y aprendiendo. Llevo un año pensando y aprendiendo. ¿Y qué he pensado y qué he aprendido? He pensado que todo lo que pasa es lo que siempre he sostenido, y es que nosotros cuando entramos a este negocio llevamos un nivel empresarial bastante bajo, y que lo que hacemos cuando entramos al negocio es elevar el nivel de conciencia. Empezamos a elevar el nivel de pensamiento, empezamos a elevar el nivel de pensamiento, pero eso tú lo puedes hacer, porque cuando yo me senté allí, yo tenía el nivel de pensamiento de una zanahoria, ¿me entiendes? O sea, yo tenía un nivel de pensamiento muy bajo. Yo le pregunté a la persona que me contó el negocio, ¿yo me puedo ganar
lo que yo me gano en esta empresa. Yo era rector de una universidad. Yo era rector de una universidad y llevaba 9 años allí sentado en un escritorio esperando que la vida pasara, levantándome, durmiendo y comiendo, levantándome, durmiendo y trabajando, levantando, durmiendo y trabajando. Y yo le pregunté a la persona que me invitó al negocio que si yo podía ganarme lo que yo me ganaba allí. Y me dijo sí. Miren el nivel de pensamiento que yo tenía. Jamás creí que íbamos a construir un imperio. Jamás creí en ese momento que el sueño era tan grande. Jamás creí que solamente era una puntada del negocio. Y entonces lo que pasa, yo se lo voy a explicar con algo de la experiencia de la vida. Yo tengo en mi casa un arbolito así bonito, como así de grande, y yo hago experimentos con los animales. ¿Se acuerdan del ti, 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 ti? Me encanta aprender de los animales, me encanta aprender de la vida que hay en la naturaleza. Y tengo un arbolito donde puse unos loritos ingleses a que vivieran ahí en libertad. Vamos a ver si se quedan allí. Obviamente al principio les cortamos las guías. Sí, les cortamos las guías, pero miren el fenómeno que pasó. Les cortamos las guías, les crecieron las guías y ya no se van. Se quedaron a vivir en el arbolito y están criando. Y hay gente que va a mi casa y me dice, ¿y no se van? Y le digo, no se van. Tienen alpiste, tienen agua, tienen wifi. Ellos no se van. Ellos no se van. Y yo he observado que de pronto uno de estos vuela del árbol y los otros lo quieren seguir. Uno de estos vuela del árbol y los otros lo quieren seguir. Y eso es lo que pasa cuando entramos al negocio, que vamos a dar el plan y la gente tiene alpiste y tiene wifi. Están en una oficina, son gerentes de bancos, tienen un puesto y no conocen la libertad. No saben que existe la libertad porque se han acostumbrado, porque la mente se acostumbra simplemente a vivir sin libertad. Y entonces yo aprendí de eso. Yo dije, es increíble, ellos no se van. Y entonces debe haber un pajarito que tenga mayor liderazgo y que aumente el nivel de conciencia y que eleve el nivel de pensamiento para que lleve a otros a hacer un cambio. Y en eso fue lo que yo me convertí en ese negocio. ¿Cómo lo hice? Leyendo libros. Me leí La magia de pensar en grande. Me leí La magia de pensar en grande. Y la magia de pensar en grande me decía que todo lo que uno hiciera en la vida tenía que hacerlo bien hecho, porque si no, no lo hiciera. Y yo pregunté, pero ¿cómo es hacer algo bien hecho? ¿Cómo es hacer algo bien hecho? Y entonces pues el negocio mismo te está diciendo, solo se logra elevando el nivel de pensamiento. Solo se logra elevando el nivel de pensamiento. Es más o menos lo que ocurre cuando ustedes van al cine a ver películas de 3D. Y uno ve esos muñecos deformes hasta que se pone las gafas. Y cuando te pones las gafas, tus ojos ven otra cosa. Tus ojos ven una realidad diferente. Y eso es lo que pasa cuando tú elevas el nivel de pensamiento. Cuando tú elevas el nivel de pensamiento en este negocio, ves las oportunidades, no para vivir, no para hacer el mercado, no para reemplazar tu sueldo, sino para soñar y para cumplir los sueños. Y eso fue lo que yo vi cuando empecé a subir el nivel de pensamiento. Empecé a ver cosas que los demás no veían, y por eso hoy yo soy un abanderado de Colombia. Quiero vivir en Colombia porque amo a Colombia, porque sé quiero vivir en Colombia porque amo a Colombia. Y hay gente que me dice, bueno, ¿dónde te vas a ir a vivir? ¿En Miami o alguna parte del
teléfono y digo, no, Colombia, amo Colombia, me emociona Colombia, me encantan los problemas de Colombia, me encantan las situaciones de Colombia, me encanta la gente de Colombia, me encanta la sonrisa de la gente de Colombia, me encantan los soñadores que tiene Colombia, me encanta el trabajo que hay que hacer en Colombia, me encanta el trabajo que hay que hacer en Colombia. Y todo se transforma cuando se aumenta el nivel de pensamiento, y lo hice a través de un programa educativo que ustedes tienen en las manos. Eso lo hice yo, me pegué incondicionalmente a ese programa educativo y empecé a elevar el nivel de pensamiento. Y yo he dicho en varias partes, en Lisboa una vez me preguntaron, ¿tú vives en Cali? Y dije, sí, es la ciudad. ¿Qué tal es Cali? Es la ciudad más hermosa del mundo. Pero lo dije con una alegría increíble. ¿Y por qué vives en Cali?, me dijeron. Y yo le dije, yo vivo en Cali porque vivo ubicado en una montañita hermosa donde se ve toda la ciudad y yo disfruto mucho. Y entonces una persona que estaba allí me dijo, pero Cali tiene mucho hueco, hay mucho hueco en las calles. Y yo le dije, no, eso lo solucioné de una manera muy sencilla. Me compré una camioneta gigante que tiene unas llantas grandes y que me dice, méteme a los huecos. Y entonces el problema de los huecos pues no es un problema. Colombia tiene problemas y situaciones, pero tú y yo las tenemos que transformar. Y entonces tú y yo las tenemos que transformar. Tú y yo las tenemos que transformar. Y yo le cuento eso a esa persona, pues me compré ese aparato y es como si disfrutara metiéndose a los huecos. Méteme por otro hueco, me encantan los huecos. Entonces yo digo, ojalá no los tapen. Ojalá no los tapen todavía para yo usar ese aparato en Cali. Y eso no hay problema. Entonces yo saqué la siguiente conclusión. Yo le digo a esta señora que me preguntó, el problema no es que haya huecos en tu ciudad, el problema es que de pronto tienes un carro muy chiquito. Sí, de pronto es que tienes un carro muy chiquito. Y eso me llevó a pensar que el problema no es que en Colombia hayan problemas, el problema es que mucho colombiano se quedó con un pensamiento chiquito. 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 ¿Y saben qué, colombianos que están hoy en esta convención? Nacimos para triunfar. Nacimos para triunfar. Nacimos para triunfar. Nacimos para triunfar. ¿Saben para qué nacimos? Para soñar. Nacimos para soñar. Nacimos para soñar. Nacimos para hacer realidad los sueños de otros y los nuestros. Nacimos para transformar donde vivimos, pero tenemos que aprender. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender.